En la FGR no entienden el feminicidio. Con esta afirmación iniciamos este capítulo, el cual trata sobre un tema que ha estado en los medios durante los últimos días y que prácticamente se sintetiza en la actuación protagonista que ha estado teniendo el titular de la Fiscalía General de la República con su faceta como legislador. Primero, pues sabemos algo que desde hace 15, 22 días anda circulando, son unas propuestas filtradas que nadie ha querido reconocer su paternidad, pero que finalmente es un absurdo pensar que alguien dedicó cientos de horas para crear iniciativas de las cuales no querría reconocer su autoría o su paternidad, pero que finalmente pues sabemos la mayoría de los juristas de dónde provinieron, cuál era la intención y el hecho de que seguramente cuando aparezcan las verdaderas o al menos aquellas en las cuales sí se va a reconocer la paternidad, pues van a venir muchos de los aspectos que vienen en estas filtraciones. Pero bueno, dentro de esta faceta como legislador, pues no solamente está la propuesta de un código penal único, sino que ya desde este momento hay otro tipo de planteamientos, ahora por lo que ve al tema de los feminicidios. ¿Qué fue lo que se señaló? Pues bueno, en una reunión que se tuvo por parte del titular de la Fiscalía General de la República con legisladores del partido en el poder, surgió por ahí el planteamiento de que quizá era una buena idea el eliminar dentro del catálogo de delitos en el Código Penal el de feminicidio. ¿Cuál es la razón? Pues una razón muy sencilla, pero que a más de algunos seguramente le ha generado dolores de cabeza. Señala el titular que es muy difícil acreditar un feminicidio, que es casi imposible acreditarlo, que les cuesta mucho trabajo y que pues puede resultar un poco mejor el aprovechar que ya tenemos un delito que se llama homicidio y pues solamente ponerle un agravante o ponerle una calificativa que vaya relacionada a ese tema. Entonces, pues surge esta propuesta que en este caso surgió dentro de un comentario hecho públicamente y pues claramente las críticas no se hicieron esperar sobre dicha propuesta porque pues representa un absurdo muy grande el decir que como no se puede investigar o que como cuesta mucho trabajo investigar, o que como cuesta mucho trabajo entender, o que como cuesta mucho trabajo el obtener elementos probatorios eficaces que puedan trasladar los agentes del Ministerio Público de la Federación hacia una teoría del caso que pueda tener éxito dentro de un proceso penal, pues entonces es más fácil hacer más sencillo el delito, ¿no? O sea, si cuesta mucho trabajo, pues hay que simplificarlo y les quitamos esa pesadilla que puede ser para muchos el tratar de acreditar un feminicidio. Sin embargo, pues claramente esas críticas legítimas, críticas con razón, pues tuvieron sus consecuencias y ahora ya se reculó al menos en esa propuesta o en esa manifestación inicial y ahora el comentario que se hace es similar pero va hacia otro rumbo. Específicamente lo que el día de hoy se hizo público es lo siguiente. En este caso retomaré la publicación que hizo el Universal del 4 de febrero del 2020 a las 16 horas con 45 minutos por el periodista Manuel Espino, dentro de la cual señala lo siguiente. FGR se pronuncia por mantener el feminicidio con un tipo penal sencillo. La Fiscalía General de la República se pronunció por mantener el delito de feminicidio en el Código Penal Federal con un tipo penal sencillo y la pena más alta que puede ser de 40 a 70 años.
Mediante una tarjeta informativa, el Ministerio Público Federal señaló que actualmente para configurar dicho delito, el Código Penal Federal a través del artículo 325 impone 7 condiciones, requisitos y circunstancias que complican inútilmente su judicialización, por lo que si simplemente se tipifica y se mantiene el delito de feminicidio como un homicidio en contra de una mujer, este feminicidio debe tener el agravante y la penalidad más alta, que debe ser de 40 a 70 años, que es superior a la que actualmente se aplica en cualquier delito de homicidio calificado o agravado. La FGR, encabezada por Hertz Manero, considera que se debe contar con un tipo penal sencillo, eficiente y de la más alta sanción, todo ello en favor de las víctimas, para lograr la defensa de su vida y la protección de su integridad. Esta es la tesis que estamos sosteniendo, todo ello en favor de las mujeres que son víctimas, para que cuenten con un tipo penal sencillo, eficiente y de la más alta sanción, para lograr la defensa de su vida y la protección de su integridad, indicó Hertz Manero. El delito de feminicidio ha crecido en el país en un 137.5% de 2012 a la fecha, según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Este delito es considerado en códigos penales de 28 entidades federativas y en el régimen federal. Bueno, pues esa es la nota que publicó el Universal y pues malas noticias. Aun y cuando se reculó un poco en cuanto a esa idea inicial, que era incluso eliminarlo y llamarle nada más homicidio agravado, en razón de que el sujeto pasivo era una persona del sexo femenino, pues bueno, aun y cuando aparentemente se quiere mantener cierta simpatía con el sector, con los colectivos, con quienes han pugnado durante muchos años por la investigación de este tipo de delitos y por erradicar la impunidad en este tipo de delitos, pues creo que la Fiscalía aún así no lo hace bien. Y esto por lo siguiente: si uno viera fríamente la propuesta que señala Hertz Manero, pues uno a simple vista, en un análisis simple, en un análisis sin nada de exhaustividad, sin comprometer algún otro orden normativo, pues claramente es una idea lógica, es una idea que hasta cierto punto tendría razón. Bueno, pues si me cuesta trabajo acreditarlo, mejor le quito requisitos, le pongo nada más el requisito de que sea mujer, le pongo una pena más alta por privar de la vida a una mujer que por privar de la vida a un hombre, así a secas, y pues con eso se resuelve el problema. Con eso cumplimos con el derecho a la verdad, con eso cumplimos con la reparación integral del daño, con eso cumplimos con las acciones afirmativas que debe de tomar el Estado mexicano derivado de condenas de la Corte Interamericana como campo algodonero. Con eso cumplimos. Sin embargo, hay un error fundamental: el partir de una falacia de que se va a proteger a las víctimas y traer una bandera donde siempre se menciona a las víctimas y donde el Estado pretende legitimarse como el único protector de las víctimas, y en la forma en la que el Estado lo considera, esto a través de la Fiscalía, pues es una falacia muy grande. Y no es nada más que sea una perspectiva personal, porque de hecho la Corte ya analizó un tema similar. En la tesis con número de registro 2012-108 de la 10ª época, derivada del amparo directo en revisión 5267 del 2014, se analizó el Código Penal para el estado de Chihuahua. En Chihuahua a alguien se le ocurrió que era una buena idea el establecer dentro del Código Penal un agravante consistente en privar de la vida a una mujer, y que por eso hubiera una sanción mayor. Y bueno, ¿qué dijo la Corte? Emitió un criterio que tiene como rubro homicidio,
La agravante prevista en el artículo 126 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, cuando la víctima sea del sexo femenino, es discriminatoria por no contener el elemento finalista consistente en que el crimen se haya cometido por razón de género. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. En esa lógica, la protección específica a la que alude dicho instrumento internacional consiste en actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder entre hombres y mujeres, se ejerce en razón de género. Por su parte, el artículo 126 del Código Penal para el Estado de Chihuahua establece un agravante para el delito de homicidio, cuando la víctima sea del sexo femenino. Si bien se advierte que dicho precepto persigue una finalidad imperiosa, como es garantizar el efectivo cumplimiento y respeto del derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, la distinción que realiza con apoyo en la categoría sospechosa de sexo no está directamente conectada con dicho fin. Lo anterior, toda vez que su formulación es sobreinclusiva, pues comprende conductas que no están vinculadas necesariamente con privar de la vida a una mujer en razón de género, pero la sanciona igualmente, es decir, se centra únicamente en el sexo del sujeto pasivo, omitiendo el elemento finalista consistente en que el homicidio sea perpetrado en razón de género. En este orden de ideas, el precepto resulta discriminatorio, ya que su articulación no logra conducir adecuadamente a la finalidad buscada, pues para determinar si el homicidio de una mujer fue cometido en razón de género, no basta con identificar el sexo de la víctima, sino que se requiere conocer la motivación y el contexto del crimen. Esto es tan solo lo que señala el criterio. Vamos viendo algunos otros párrafos que ya son incluidos dentro de la resolución y que pues también serían relevantes a la luz de este tópico. Sería el párrafo 54 o el punto 54 de la resolución, donde señala lo siguiente: por un lado, la diferenciación normativa resulta claramente sobreinclusiva, porque contiene supuestos de inclusión no justificables a la luz de la finalidad indicada. Esto es, su ámbito no se reduce a la acción o conducta basada en género que causa la muerte a una mujer, sino que comprende toda privación de la vida a una persona del sexo femenino. Sin embargo, solo en los casos relacionados con un contexto de dominación y discriminación, la ofensa o reproche social es mayor, lo que justifica el incremento de la pena. En otros términos, lo que intimida, degrada y cosifica es la violencia feminicida, que en su vertiente más extrema termina en la muerte de una persona identificada como mujer, no así toda privación de la vida de una persona de sexo femenino. En ese orden de ideas, para determinar si el homicidio de una mujer fue cometido en razón de género, no basta con identificar el sexo de la víctima, sino que se requiere conocer la motivación y el contexto del crimen, para lo que puede ser orientador el tipo de violencia a la que fue sometida. Esta primera sala reconoce que tal reconstrucción no está exenta de dificultades probatorias, pero de dicha circunstancia no debiera derivarse sin más la presunción adversa de que todo daño infligido a una mujer tuvo como motivación su género o que se desarrolló en un contexto de dominación, pues la misma no es solamente epistemológicamente falsa, sino constitucionalmente inadmisible. Por otro lado, el centrar el elemento diferenciador en el sexo, entendido como característica biológica, y no en el género, entendido como construcción cultural, la norma jurídica asume y promueve una concepción de la mujer como sujeto intrínsecamente vulnerable, que el propio legislador equipara a los menores de edad, de quienes presume una posición de debilidad. Este enfoque esencialista esconde los factores contextuales o estructurales que dan origen a la discriminación y violencia contra las mujeres.
Es en este sentido, si bien esta primera sala entiende que ser mujer no implica necesariamente vulnerabilidad como condición física o mental, también reconoce que las mujeres sí son un grupo en situación de desventaja histórica, sujeto a una